Hola muchachos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda su profesor William Ríos del curso de Razonamiento Verbal. ¿Qué tal? Hola, hola, hola muchachitos, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, profesor, sí se escucha. Muy bien. Vamos a saludar a nuestros alumnos que están en sala. Saludamos a Annalise Isabela Alanoca Paredes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Qué gusto saludarte. Muy bien, Annalise. O Alanis, ¿verdad? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra alumna Andrea Lozada. Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. Gracias por tus saludos. Muy bien, buenas tardes. Saludamos de igual manera a nuestra alumna Antoinette Mireya Acuña Paz. ¿Cómo estás? Antoinette, buenas tardes. Hola, Antoinette, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, hola. Saludamos a nuestro alumno Lenin Corales. ¿Cómo estás, Lenin? Bien, profesor, ¿y usted? Buenas tardes. Muy bien, Lenin. Qué gusto escucharte. Buenas tardes. Saludamos a nuestro alumno Rodolfo Sánchez Magallanes. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes. Hola, Rodolfo. ¿Me escuchas? Saludamos a nuestro alumno Ángelo Trujillo. ¿Cómo estás, Ángelo? Buenas tardes, profesor. Estoy bien. Hola, hola, Gracias. Ángelo. Muy bien. Bien, bien, bien. Ya hemos saludado a cada uno de ustedes. Hay 3 alumnos que no han respondido. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy, ¿ya? Como podemos observar en nuestra diapositiva de presentación, el tema de hoy es comprensión de lectura. Y la comprensión de lectura, muchachos, hablando de capítulos de nuestro curso o ítem, como se le llama también, eh, es una de las actividades más complejas dentro de la actividad humana, ¿no? La actividad intelectual humana, la comprensión de lectura. Vamos a hablar de ello, ¿ya, muchachitos? El día de hoy. Vamos a hablar de la comprensión de lectura. Primero, el tema del día de hoy realmente es hablar sobre los tipos de textos, ajá, que vienen en los diversos exámenes de admisión. Y nos vamos a enfocar sobre todo a, vamos a dar acceso a Diego Jonathan. Bien, decíamos, vamos a hablar de los tipos de textos que vienen sobre todo en San Marcos, ¿ya? A ver, a ver, a ver, vamos a saludar a nuestro alumno. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy bien, Diego, gracias por tus saludos. Diego Quiñones. Muy bien. Tenemos 5 alumnitos que han respondido. Antoinette, ¿me escuchas, Antoinette? Buenas tardes. Hola, hola, hola. Si no tiene micrófono, respóndanme por favor por el chat. Ujú.
Rodolfo Trujillo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Bien. Seguimos mientras se van preparando. Bueno, regresamos, muchachos. ¿Listos? Atentos. Atentos, muchachos, mucha concentración porque vamos a tratar un tema muy serio, que es la comprensión de lectura. Cuando yo digo esto es un tema serio, es un tema, el tema más complejo, porque reviste o exige la participación eh, conjunta de diversos factores, de diversas condiciones, para que este proceso resulte eficaz. ¿Qué es la comprensión de lectura? Podemos definirlo como la capacidad humana para poder comprender, para poder procesar debidamente la información que nos es transmitida a través de un texto. Estas habilidades o capacidades son de diversa naturaleza. Por ejemplo, necesitamos capacidad analítica, necesitamos habilidades sintéticas que nos permitan extractar o resumir los contenidos que lleguen a nosotros a través de estos medios llamados textos, ¿no? Necesitamos habilidades como la discriminación o la capacidad para diferenciar lo principal de lo secundario. Necesitamos criterio, necesitamos capacidades o aptitudes inferenciales que nos permitan llegar a nueva información a partir de la información que el texto nos brinda, ¿ya? Son un conjunto de habilidades cognitivas que nos van a permitir desarrollar un adecuado proceso de lectura, ¿ya? Esa es la comprensión de lectura. Es la capacidad que nos permite entender, procesar adecuadamente la información que nos transmite un texto. Y se define como texto a un conjunto organizado de ideas que desarrollan un determinado tema. Bueno, vamos a enfocarnos, muchachitos, a lo que les decía, los tipos de textos, ¿ya? Ese es el tema. Hablar de comprensión de lectura, muchachos, es hablar de un tema muy amplio, muy extenso. Dentro de esa amplitud, dentro de esa extensión, el día de hoy vamos a dedicarnos a hablar de los tipos de textos que vienen en el examen de admisión, sobre todo San Marcos, ¿ya? San Marcos. La semana pasada hemos dado algunos alcances, ¿cierto? De ciertas exigencias de UNI. Por ejemplo, hemos hablado del examen de admisión de UNI. El día de hoy hablaremos, pues, de los textos en el examen de admisión de San Marcos. Ustedes ya están, pues, habíamos hablado en tercero, cuarto, quinto, ya tienen que estar pensando en una futura postulación, sobre todo los que están en cuarto y quinto año. ¿Ah? Ya habíamos hablado algo al respecto. Habíamos también señalado o mencionado así de una manera superficial respecto a la vocación. Estamos que les va a ustedes a hacer entender y decidir cuál es la profesión o carrera que desean continuar. Estamos, ya que cada vez se presentan más los casos de alumnos que después de haber ingresado se desencantan de la carrera elegida y están replanteando nuevamente la posibilidad o planteándose la posibilidad de volver a postular a otra carrera o de repente a otra universidad. Por lo tanto, entonces yo les pido que tengan la claridad, la suficiente claridad para que puedan aprovechar sus años, el tiempo, ya en una carrera muy bien elegida, muy bien preferida, pues, ¿no? Muy bien. Bien, muchachos. San Marcos, en su examen de admisión, de todos los capítulos del curso, solamente pregunta sobre comprensión de lectura.
Ustedes saben que el curso tiene diversos capítulos, ¿no? Hemos trabajado algunos de ellos. Por ejemplo, capítulos del curso. Hablamos de los sinónimos, de los antónimos, hablamos de los términos excluidos, hablamos de las series verbales, hablamos de las analogías, hablamos de los conectores lógicos, hablamos de la información eliminada o eliminación de oraciones, oraciones incompletas, hablamos de plan de redacción, ¿cierto? Todos esos capítulos son capítulos que nos van preparando, nos van entrenando, va desarrollando nuestras habilidades para este capítulo último. Llamémoslo así, último, como una forma de ejercicio que pone en práctica y a prueba todo lo que hemos podido aprender con anterioridad. En este tema de comprensión de lectura, uno refleja todo lo que ha practicado, todo lo que ha ensayado, todo lo que sus habilidades se han potenciado en este tema, comprensión de lectura. ¿Ya? San Marcos, por eso que solamente toma comprensión de lectura, a diferencia de otras universidades que vienen otros temas también. Al evaluar la comprensión de lectura, se están evaluando todas las otras habilidades o capítulos que comprende el curso. A partir del año 2016, San Marcos ¿ya? Ha enfocado o ha dirigido su examen a lo que se le llaman las destrezas cognitivas. Antes del 2016, San Marcos evaluaba el conocimiento y en ese aspecto se privilegiaba la capacidad memorística y las preguntas así lo hacían pues notar. A partir de 2016, San Marcos reorienta su forma de evaluación y a este examen le llama el examen DECO, ¿no? Donde no se va a evaluar el conocimiento en sí, sino que se va a evaluar la habilidad del alumno para poder emplear el concepto en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones. Por lo tanto, desde la pregunta del ejercicio, tiene que ver mucho las habilidades para comprender qué es lo que te están preguntando, qué situación te están proponiendo. Por eso que la comprensión de lectura cobra gran vitalidad, cobra gran importancia en este examen de admisión. No solo por las preguntas de comprensión de lectura de modo expreso que presenta el examen, sino porque en los enunciados de las distintas preguntas tienes que tener tienes que tener una habilidad comprensiva o una capacidad comprensiva muy desarrollada. ¿Sí? Y se manejan fundamentalmente tres tipos de textos. Vamos a mencionar cuáles son esos textos. San Marcos nos habla de el texto continuo. Profesor, ¿qué debo entender por un texto continuo? Es aquel texto cuya información está organizada de modo secuencial, mediante oraciones, mediante párrafos. Para decirlo en palabras más sencillas, ¿ya? Para expresarlo de manera más sencilla, es el texto tradicional, es el texto que siempre hemos leído, es aquel texto, como bien se señala, está formado por oraciones secuenciadas, una después de otra. Estas oraciones secuenciadas van formando unidades informativas, van formando párrafos. ¿Estamos? Y su lectura obviamente obedece a esa linealidad de izquierda a derecha. ¿Ya? Es el texto que siempre hemos estado acostumbrados a leer. Ahí está a mostrar, ese es el texto continuo, el que siempre hemos practicado. Bien. Aparte del texto continuo, San Marcos también nos habla de otra forma de organizar las ideas. ¿Ya? Esa otra forma de organizar las ideas se le llama el texto discontinuo. ¿Qué es el texto discontinuo?
El texto discontinuo es aquel texto cuya información la organiza, pero no de un modo lineal, no de un modo lineal, ¿ya? Sino que organiza las ideas teniendo otras consideraciones. Y los textos de este tipo discontinuo reciben diversos nombres. Por ejemplo, tenemos los cuadros estadísticos, tenemos las infografías, tenemos las imágenes, tenemos los retratos, tenemos las caricaturas, ¿ya? Tenemos los cuadros sinópticos, tenemos los mapas conceptuales, tenemos las tablas, ¿sí? Tenemos los formularios, las recetas médicas. ¿Estamos? Son tipos de textos discontinuos, ¿ya? Son tipos de textos discontinuos. Vamos a mostrar, ahí tenemos, muchachitos, ahí tenemos un ejemplo de texto discontinuo. En este caso, hay un gráfico que se titula ¿Cómo funcionan los tests del coronavirus? ¿Verdad? Y organiza las ideas de un modo diferente al texto anterior. Observen ahí las imágenes. ¿Correcto? Ahora, el texto continuo y el texto discontinuo se unen para formar lo que se le llama el texto mixto, que viene en el examen de admisión de San Marcos. Ajá. Ustedes de repente pues han dado algún simulacro alguna vez, ¿no? O han revisado exámenes de admisión. Estamos de San Marcos. En San Marcos vienen los textos mixtos. Una parte continua y otra parte gráfica, en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Ahora, ambas partes desarrollan el mismo tema. Ambas partes desarrollan el mismo tema, el texto continuo y el discontinuo. Por eso que se complementan formando el texto mixto, que viene en el examen de admisión de San Marcos, ¿verdad? Desde el 2016. Desde el 2016 vienen los textos mixtos, ¿correcto? Que es la unión de un texto continuo y otro discontinuo. Bien, aparte viene otro tipo de texto llamado el texto dialéctico. ¿Por qué se llama dialéctico, profesor? Bueno, la palabra dialéctico es una palabra pues que tiene larga historia, ¿no? Desde la época de los griegos. Todas las posturas opuestas recibían el nombre de dialéctico, ¿ya? Aparte también tiene otros significados, ¿no? Tiene otros significados, pero vamos a lo que nos interesa para nuestra explicación de esta clase. Lo dialéctico es lo contrario. Es más, en la antigua Grecia se llamaba dialéctica al arte de la discusión. Yo les pregunto, ¿quiénes discuten? Las personas que tienen puntos de vista opuestos, pues. No pueden discutir dos personas que piensan igual. Sería absurdo discutir. Entonces, lo dialéctico desde esa época significa pues la lucha de los contrarios, las posturas opuestas, ¿verdad? Eso es lo dialéctico. Bueno, ¿qué entendemos por un texto dialéctico? Dice, es aquel que presenta dos posturas, dos posiciones sobre un determinado tema. Estas posturas sustentadas o defendidas por sus respectivos argumentos. ¿Estamos? Por ejemplo, ustedes habrán visto que en el examen de admisión el texto dialéctico aparece en dos momentos. O sea, está presentado por dos textos independientes. Independientes, pero que a su vez forman parte de un mismo texto general llamado el dialéctico, pues, ¿no? Y dice texto A y texto B. ¿Recuerdan o no recuerdan, muchachos? Sí recuerdan, ¿no? Ustedes han visto ese tipo de textos. Texto A y texto B. El texto A y el texto B no son sino dos posiciones o dos posturas
respecto de un mismo asunto. Un mismo asunto une a ambos textos. Recuerden, muchachos, para que dos personas discutan o intercambien sus pareceres, tienen que tratar sobre el mismo tema, por simple lógica. Dos personas no pueden discutir de temas diferentes, ¿no? A ver, por ejemplo, Raúl y José están discutiendo, ¿ah? Y es imposible que José discuta acerca, por ejemplo, de cuál es el mejor equipo de fútbol y el otro compañero esté discutiendo sobre la economía política del gobierno. No pueden discutir sobre temas distintos, sería absurdo. Tienen que discutir acerca del mismo tema. Y eso, ese hecho hay que entenderlo, ¿ya? Hay que entenderlo. Las dos posturas, las dos posiciones o las dos opiniones responden al mismo tema común. Ahí tenemos los elementos pues del texto dialéctico. El texto dialéctico presenta tema, que es el asunto sobre el cual discrepan. Luego viene la tesis. Las tesis son las posiciones, las posturas o los puntos de vista. Y luego vienen los argumentos, que son las pruebas o razones que defienden cada una, que utilizan los autores, que son diferentes A y B, para defender sus posiciones. Por lo tanto, un texto dialéctico presenta tres elementos. Tema, que es el asunto del cual se discute. Las tesis, que son las opiniones respecto del tema. Y los argumentos que cada uno de esos autores, que son dos, emplean para defender su posición y demostrar que son los que su postura es la mejor, ¿no? Es la que tiene razón. Bien, ese es el texto dialéctico. Tenemos texto A y texto B. Texto A y texto B. Bien, muchachos. Hasta allí son los tres tipos de textos que vienen en el examen de admisión en San Marcos. El continuo, el discontinuo, ahora se unen y forman el texto mixto. Ajá. Luego el texto dialéctico y por último viene un texto en inglés. ¿Correcto? Pero eso ya es otra historia, ¿verdad? Nosotros trabajamos textos en español. Pero eso sí, si tú quieres postular a San Marcos, tienes que tener conocimientos básicos de inglés. Porque si no tienes conocimiento básico de inglés, estarías perdiendo o estarías dejando pasar 100 puntos en el examen de admisión. ¿Correcto? El texto es un texto básico, pero en inglés, ¿no? Tienes que tener ese conocimiento básico del inglés. Si no es así, entonces, obviamente que puedes postular, pero estás perdiendo la oportunidad de ganar 100 puntos, que es bastante en un examen de admisión. ¿Correcto? Bien. Recuerden, muchachos, ustedes, sobre todo los que están en cuarto y quinto año, tienen que estar revisando exámenes de admisión. Ya yo les he dicho, ¿no? Hablen con sus papis, hablen con sus mamis, ¿correcto? Y expresen su deseo, qué es lo que quieren estudiar y dónde podrían hacerlo. Y quién mejor para orientarlos al respecto que sus padres, ¿no? Sus padres son los que manejan la economía en el hogar y les pueden presentar un abanico de posibilidades, ¿no? Eso es natural, eso es normal y así debe ser. Estamos. Siempre tiene que estar hablando con sus padres. La comunicación tiene que ser permanente, ¿ya? Permanente. Y si no están muy seguros todavía de la carrera que quieren seguir, yo les he dicho, ¿no? Hay test vocacionales que te van a permitir entender mejor, ¿sí? Darte más luces acerca de la carrera, más acorde a tus habilidades, a tus destrezas, a tus preferencias, ¿ya? Bien, muchachos. Vamos a hablar del texto continuo, ¿ya? El texto continuo. Vamos a mostrar un ejemplo. Ahí está. Ahí tenemos un texto continuo y tenemos una pregunta acerca de su contenido. La pregunta es por tema central. El tema central del texto es:
Antes que lean el texto, escúcheme con atención, ¿ya? ¿Qué es el tema central? Antes que lean, escúcheme con atención. Antes, observa. El tema central, vamos a escribir por acá para poder entendernos mejor. Tema central, a ver. Ahora sí. El tema central. Profesor, ¿qué es el tema central? Eso lo he escuchado muy a menudo. El tema central, muchachitos, es una frase nominal. Frase nominal que engloba todo el contenido del texto. En esa frase está la sustancia de todo el texto. En esta idea está como sintetizando o resumiendo todo lo que el autor ha dicho. Por lo tanto, esta frase es muy importante, muy necesaria reconocerla. Estamos. Cuando yo digo frase, es porque no va a presentar un verbo conjugado. Porque si presentara verbo conjugado, esa expresión llegaría a ser oración. Pero no llega a ser oración. Es una frase nominal. Frase nominal. ¿Y por qué se le llama nominal? Recuerda que en latín nomen significa nombre. Se le llama frase nominal porque va a nombrar aquello que el autor va a exponer o ha expuesto. Frase nominal. Ustedes se dirán o se preguntarán, profesor, ¿y cómo habrá una estrategia para llegar al tema central? Sí, sí hay una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Después de leer el texto, escuchen con atención. Después de leer el texto, tú debes formularte dos preguntas. Primera pregunta, atentos, ¿eh? Atentos a esta estrategia, porque vas a ponerla en práctica. La primera pregunta es, a ver, la primera pregunta es, ¿de qué o quién habla el autor? ¿De qué o quién habla el autor? Esta es la primera pregunta. La respuesta a esta pregunta va a ser el tema, ¿ya? La respuesta a esta pregunta va a ser el tema. Profesor, ¿qué es el tema? El tema es el sujeto de quien se habla, pues. El sujeto de quien se está hablando en el texto. Y si tú recuerdas, la semana pasada hablamos de eliminación de oraciones. Y yo les dije, ¿no? Uno de los recursos más importantes para poder reconocer y entender mejor el ejercicio es reconocer el tema central. En primer lugar te preguntas, ¿de quién está hablando el autor? Eso es tema. Que puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un objeto, o puede ser un ente abstracto, ¿correcto? Puede ser que, perdón, puede ser que el autor nos esté hablando de Tupac Amaru, por ejemplo, ¿ve? Si el autor nos habla de Tupac Amaru, entonces Tupac Amaru será el tema. O puede ser que el autor nos esté hablando de el águila, entonces el águila viene a ser el tema, el sujeto, pues. O puede ser que el autor nos esté hablando acerca de, mm, las montañas, ¿ve? Las montañas será el tema. O puede ser que el autor nos hable de la justicia, una idea nada más, pero sigue siendo tema. O puede ser que el autor nos hable acerca de las enfermedades, tema también. O puede ser que el autor nos esté hablando de la COVID-19, tema también. ¿Correcto? Entonces, el tema es el sujeto de quien se está hablando en un texto. ¿Y cómo accedemos a ese tema? Preguntándonos después de leer de qué o quién habla el autor. No lo olvides, ¿ya? Una vez que conozcas el tema, te vas a formular una segunda pregunta. Una vez que conozcas el tema, te vas a formular una segunda pregunta. Pregunta 2. ¿Qué es lo que dice
el autor de dicho tema? ¿No es que ya conoces el tema? Te preguntas, ¿qué es lo que dice el autor de dicho tema? Ahora, la respuesta a esta segunda pregunta se le conoce con el nombre de aspecto específico de desarrollo. ¿Ya? Escúchame bien. La respuesta a esta pregunta se le conoce como aspecto específico de desarrollo. Así se le conoce. Ahora, como ya conoces estos dos elementos, el tema y el aspecto específico de desarrollo, ya puedes tener el tema central. ¿Ya? Por ejemplo, escúchame, hace un momento dije, ¿de quién habla el autor? Y yo dije, no, puede ser que el autor nos hable de Tupac Amaru. Entonces, Tupac Amaru es el tema. Ahora, como ya conoces el tema, te formulas la segunda pregunta. ¿Qué es lo que el autor dice acerca de Tupac Amaru? Y si tú has leído bien el texto, tienes que responderte, pues, ¿no? Allá el autor me ha dicho, me está hablando cómo ejecutan a Tupac Amaru una vez que lo capturan, ¿no? Cómo lo torturan y al final cómo le provocan la muerte. Entonces, ¿cuál será el aspecto específico de desarrollo? La muerte de, y el tema era Tupac Amaru. Unes estos dos elementos y ya tienes el tema central, la muerte de Tupac Amaru. ¿Te das cuenta o no? La muerte de aspecto específico, Tupac Amaru tema. El tema central será la muerte de Tupac Amaru. ¿Listos? ¿Correcto? Profesor, a ver otro ejemplo. Ya. Has leído el texto y te preguntas, ¿de quién habla el autor? Ah, el autor está hablando de el canguro. El canguro. El canguro es el tema, es el sujeto, de él están hablando, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que dice el autor acerca del canguro? Como ya conozco el tema, me formulo la segunda pregunta. ¿Qué es lo que el autor dice acerca del canguro? Y me doy cuenta que el autor me está hablando, pues, cuánto mide el canguro, ¿verdad? Eh, cómo se llama la bolsa donde lleva su cría, en el cual se desarrolla desde embrión hasta ya valerse por sí mismo, ¿no? El tamaño de sus extremidades superiores comparadas con sus extremidades inferiores, la cola larga que le sirve pues, de soporte, ¿no? Por lo tanto, ¿qué dicen acerca del canguro? Sus características. ¿Cuál será el tema central? Las características del canguro. Muy bien, ya está, suficiente. Ahora sí, vamos muchachos al texto. Vamos a mostrar el texto continuo. Ese es el texto. Te doy un minuto. Envía a través del chat el número 1 y coloca tu clave. A, B, C o D. Recuerda que San Marcos solamente propone 4 alternativas en su examen de admisión. Y esto porque, como es un examen DECO, es un examen más denso, más denso. Y para una forma de ahorrar tiempo al postulante, de las 5 alternativas que antes proponían, ahora solamente proponen 4 opciones, de las cuales una es la correcta. A ver, listos. Acción. Espero tu respuesta. Vamos, muchachos.
A ver, respuesta, muchachos. Vamos. ¿De quién habla el autor o de quiénes habla? Ojo. ¿Y qué es lo que dice de él o de ellos? ¿Ya? A ver, listos. Vamos a ver, ¿ya? Atentos, atentos, por favor. Sigan la explicación, sigan la explicación. Eh, bueno, para comenzar, muchachos, este texto no tiene como sujeto principal al Minotauro, ¿ya? Por mucho que lo mencione, no es el protagonista de este texto el Minotauro. ¿Estamos? Cuando menciona el Minotauro es para señalar la causa de la actitud del rey Minos, ¿correcto? Y cuando lo vuelve a mencionar es para volver a exponer una segunda causa para una nueva decisión del rey Minos. Ajá, cierto, vamos a ver, escúcheme, dice, el Minotauro era un monstruo cruel, con robusto cuerpo de hombre y cabeza de toro, el cual se alimentaba de carne humana, ¿ya? Era una bestia horrible, ¿no? Era una bestia horrible y se alimentaba de carne humana. Dice, a fin de ocultar a esta infame criatura, Minos, Minos, rey de Creta, encomendó a Dédalo, un artista ateniense, la construcción de un laberinto tan complicado que nadie pudiera encontrar la salida. El propósito era encerrar en él al Minotauro. Cada año mandaban de Atenas 10 jóvenes y 10 doncellas para saciar el repugnante apetito de la bestia. Bueno, vamos a explicar. Cuando citan al Minotauro es para que entendamos la actitud del rey Minos de encomendarle a Dédalo que le construya un laberinto. Ese laberinto tenía dos objetivos. El rey Minos quería esconder a la bestia y al mismo tiempo quería recrearle un espacio para que él cazara a sus víctimas que quedaban presas dentro del laberinto sin poder huir, ¿no? Una vez que entraban los 10 jóvenes, una vez que ingresaban a las 10 doncellas, vagaban desorientados, vagaban perdidos, y la bestia se divertía cazándolos. Se divertía, pues, ¿no? Por allí emboscándolos y devorándolos. Ese era el objetivo, ¿ya? El rey Minos le pide a este constructor ingenioso llamado Dédalo, ¿verdad? Que construya ese enorme laberinto en esta isla, ¿no? De Creta. Bien, sigamos. Cuando Teseo logró matar al monstruo y huir con Ariadna, el rey Minos, ¿ves? Cuando vuelve a citar otra vez a este
toro humano, un mono toro, esta bestia, es para señalar o generar una reacción, una nueva reacción o una nueva acción en el rey. Dice, el rey Minos montó en cólera y culpó a Dédalo de aquella fuga. O sea, al mismo que había construido, ¿no? Para castigarlo, ya que ya no está hablando del Minotauro, el Minotauro está muerto ya. Está hablando de la acción o la actitud que adopta el rey. Para castigarlo, ¿quién a quién? El rey a Dédalo, pues, ¿no? Para castigarlo por su desleal complacencia, el monarca encerró al arquitecto y a Ícaro, su hijo, en el propio laberinto. Bien, muchachos. Recuerda. El monarca encerró al arquitecto y a Ícaro, su hijo, en el propio laberinto que él había construido. ¿Y por qué castiga a su hijo también? Si su hijo no tenía culpa de nada. Bueno, era para agravar el castigo por lo ocurrido con su mascota, ¿no? Para agravar el castigo al padre, también encierra al hijo. Conclusión, muchachos. ¿De quién está hablando? No está hablando del Minotauro. En dos momentos he mencionado el Minotauro como razones de dos acciones del rey. Aquí los protagonistas son el rey y Dédalo. El rey y Dédalo. Rey y Dédalo. Bien, la respuesta, ¿cuál es, muchachos? El castigo impuesto por el rey Minos a Dédalo. La pregunta es, ¿y por qué lo castiga? Porque según el rey, Dédalo no había cumplido con su encargo debidamente, ¿no? Y no fue así, pues, ¿no? Porque sabemos que la mitología cuenta otra cosa, ¿no? Para que Teseo ingresara, ¿verdad? Se aprovechó del ingenio de Ariadna de alcanzarle un hilo para poder orientarlo y poder propiciar también su salida y no quedar eh, preso dentro del laberinto. Muy bien, esa es la respuesta. Vamos a ver qué enviaron ustedes. Andrea Lozada, felicitaciones, muy bien, muy bien. Ya tenemos la respuesta. Ese es el texto continuo, ¿ya? El texto continuo, el texto formado por oraciones secuenciadas, ¿verdad? Es el texto tradicional. Vamos a presentar ahora un texto discontinuo. Texto discontinuo, ¿ya? Presentamos las preguntas primero y ahí está el texto discontinuo. Ajá, una infografía. Bien, lea la infografía y responda las preguntas que acerca de esa infografía se formulan. Vamos, muchachos. Envíen su respuesta, por favor, para poder considerar las últimas participaciones y enviar el día de hoy mismo a la Dirección General las notas de este breve ciclo vacacional. Ya, muchachos, vamos, acción.
Muchachitos, envíenme las 3 respuestas en el mismo chat, ¿ya? Para poder eh, tomarlas en cuenta. No las envíen por separado porque no voy a poder evaluar, ¿ya? Vamos. Las 3 respuestas en el mismo chat. 2, 3 y 4. Bien, muchachos, atentos. Vamos a revisar la infografía, ¿ya? Vamos a comenzar por allí. Vamos a revisar la infografía. Atentos. Atentos, 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 atentos. Vamos a ver, ya está. Veamos. Partamos de la información que está en la parte superior izquierda o derecha, ¿ya? Nos habla de la incidencia de cáncer. Causas de muerte en el mundo. Causas de muerte en el mundo. La primera causa es el cáncer del pulmón. Hablando pues de cánceres, ¿no? Causa de muerte en el mundo. Hablando de cánceres, la primera causa de muerte es el cáncer al pulmón. En segundo lugar, es el cáncer de mama, ¿ya? Esto como una especie de alerta, ¿no? Alerta. A qué me refiero con esto de alerta? De despertar, pues, la necesidad de prevenir. Si la primera causa de cáncer la primera causa de muerte por cáncer es cáncer al pulmón, entonces, si una persona es fumadora, debe dejar ese mal hábito, pues, ¿no? Y en segundo lugar, cáncer de mama, obviamente, pues, es un cáncer que afecta a las damas, a las mujeres. Entonces, eso que debe despertar sobre todo en las mujeres que tienen pues ya una edad considerable, eh, control periódico, ¿sí? 1 o 2 veces por año, ¿correcto o no? Ese es el objetivo de esta infografía, despertar la prevención. Ajá, esto es. Vamos ahora, dice, uno de cada 600 peruanos podría tener cáncer. Ajá, podría tener cáncer. Sin embargo, este es un conector adversativo. Sin embargo, esto no significa la muerte. Cuando está la imagen de la muerte, no es para aterrarnos,
sino más bien para darnos una especie de aliciente, de esperanza, de que cáncer no significa muerte necesariamente. Es el objetivo de la calaverita. No es para aterrarnos ni para asustarnos, sino para señalar de que el cáncer no implica muerte de modo necesario. Y para poder entender cuándo sí y cuándo no, voy a leer el siguiente paso. La flechita nos va guiando, pues, ¿no? Dice, hacia la derecha, dice, 95% de los casos detectados a tiempo tienen cura. Esto de acá es importante, detectados a tiempo. La pregunta es, ¿y cuándo serán detectados a tiempo? Si es que uno acude a sus controles en el modo o en el tiempo oportuno. ¿Quiénes son los que van a morir probablemente por cáncer? Los que se descuidan con su salud. Pero aquellas personas que están pues en sus chequeos, en sus controles periódicos, entonces aún teniendo cáncer, es muy probable que no mueran, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos pues que el cáncer es curable si es que se detecta a tiempo. Por eso que es muy importante, muchachos, desarrollar esta cultura de prevención. Es muy importante. Y ustedes saben que año a año se hacen campañas, 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 campañas y campañas. ¿Ah? No estaría mal, no estaría de más, pues, que recuerden ustedes a sus papis, ¿no? A sus controles periódicos, ¿verdad? En el varón, pasando una edad, 50 años, hay que estar, pues, controlando, pues, ¿no? Haciéndose chequeos anuales, por lo menos anuales, y las damas también, pues, su control, perdón, control, sus exámenes, pues, a las mamas, ¿no? O también el otro examen llamado el Papa Nicolau, ¿no? ¿Correcto? Que previene el cáncer de los cuellos uterinos. Muy bien, ya está. Vamos ahí. Se deduce de la infografía. Cuando dice se deduce, muchachos, perdón, vamos a cambiar de color. Cuando dice se deduce, no voy a marcar lo que está dicho ahí, sino lo que me da a entender el texto. Se deduce. Ajá, es una conclusión que yo saco del texto. Y conforme hemos ido leyendo, hemos ido siguiendo la ruta de la flechita, hemos llegado al final con el último dato. Ah, o sea que el cáncer no mata, si es que somos, ¿no? Previsores. Nadie está libre de nada, muchachos. Nadie está libre de una enfermedad de esta naturaleza. Pero si ciertas dolencias y vamos al médico y nos detectan a tiempo, entonces superamos el problema. El problema está cuando, cuando nos descuidamos con nuestra salud y cuando vamos al médico ya está el cáncer en la fase terminal y ya no hay nada que hacer, ¿no? Bien, la respuesta entonces se deduce de la infografía que principalmente la respuesta es promueve la detección oportuna del cáncer. Ese es el objetivo de esta infografía, ¿correcto? Desde lo último que dice, ¿no? 95% de los casos detectados a tiempo tienen cura. Entonces, ¿qué está señalando? Hay que prevenir, hay que prevenir, hay que ir a controlarnos. La respuesta es la D. Ese es el objetivo de la infografía. Promueve la detección oportuna del cáncer. 3. Respecto de la posibilidad de evitar la mortalidad del cáncer, en el mensaje de la infografía despierta en el lector, cuando dice, sin embargo, esto no significa muerte, le está dando esperanzas, ¿no? A la persona que podría padecer de cáncer, que si es detectada a tiempo se va a salvar, ¿correcto? Entonces hay que estar muy pendiente. Una dolencia, un malestar que uno sienta que se hace frecuente al toque. Doctor, examen general, por favor, ¿correcto? Bien, la respuesta es esperanza, esperanza, esperanza. Es lo que despierta en el lector, esperanza, ¿no? Si algunos en su pensamiento, en su cabecita, asocian cáncer con muerte, a partir de ahora no lo asocian así.
¿Por qué? Porque hay posibilidades de curar si es que se detecta de modo oportuno. ¿Y cómo lo detectamos de modo oportuno? A las primeras dolencias acudir al médico, pues, ¿no? Es incongruente. ¿Qué significa que es incongruente? Incongruente significa, muchachos, eh, incompatible, que no se ajusta a lo leído, ¿ya? Que niega lo que el autor ha dicho, que contradice lo que el autor ha mencionado en el gráfico, o que distorsiona su mensaje. Eso es incongruente. Bien, la respuesta es la alternativa A. La A dice, incluye la imagen de la calavera para inspirar terror en el lector. Esto es el propósito del autor, no es aterrarnos, no es aterrarnos, sino más bien señalar que cáncer no implica muerte, más bien es despertar esperanza, pero es que si es que somos prevenidos, pues, ¿no? ¿Correcto? Esa es la respuesta. Ahí tenemos. La B dice, la mortalidad del cáncer se incrementa con el descuido de su detección. Sí es una idea que se concluye, ¿correcto? Sí es una idea que se concluye, el 5% de los que se descuidan. ¿Ah? El cáncer de temprana detección se puede combatir con inyectables. Ahí está la imagen de los inyectables, ¿correcto? Sí. Está dirigido a toda la población sin distinción de sexo ni edad. Como no señala una edad específica, entonces está para todos, pues para todas las edades, ¿no? De niños a adultos, de niños a adultos. Muy bien. Usted sabe que también a los niños también son afectados por el cáncer, ustedes lo saben, ¿no? Muy bien, ya está. Esas son las respuestas. D, C, A. D, C, A. Vamos a ver. D, C, A, 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 D, C, A. D, C, A. Uy, uy, uy. No hay aciertos. ¿Qué pasó? Uno que otro, pero... A ver, vamos a pasar ahora al texto dialéctico. El texto dialéctico decíamos que son dos posiciones. Una posición de un autor A y una posición de un autor B. A ver, muchachos. Ahí están los textos. Lean, por favor. Lean. O más fácil. Voy a pasar a las preguntas. Tómale una captura a las preguntas, por favor, con tu iPhone. Ajá. Tómale una fotito a las preguntas y luego, leyendo esta diapositiva, vas a responder las preguntas que ya tienes en tu celular. A ver, tómale una fotito a las dos preguntas. Vamos, al toque, clic, al toque, al toque, al toque. Toma una captura. ¿Ya? ¿Listos? ¿Tomaron la captura? Listo, vamos al texto. Ahí está. Bien, muchachos. 2 minutos.
Bien, muchachos, vamos a hablar de este texto dialéctico, ¿ya? Es un texto importante, muy importante, muy importante, muy importante, además de ser pues una práctica, una dinámica de comprensión lectora, es importante por su contenido. Bien, y la alegría es mayúscula porque he visto algunas respuestas que son correctas, ¿ya? Son muy buenas. Todos conmigo, voy a explicar. Si no has entendido el texto, no hay problema. Escucha la explicación para que procese la información del modo adecuado. Bien. Antes de hablar del texto A o del texto B, voy a mencionar lo siguiente. Las ciencias sociales, como en este caso la historia, tiene un carácter muy peculiar. Los historiadores pueden llegar a conclusiones distintas, diferentes. Pueden controvertir lo que no podría ocurrir con las ciencias exactas, ¿no? Como la matemática, la física, ¿no? Y otras disciplinas. Acerca de la independencia del Perú, aquí hay dos puntos de vista que ustedes han reconocido. El texto A pertenece a una historiadora peruana llamada Scarlett O'Phelan, ¿no? Una gran investigadora. Y el segundo texto pertenece también a otro gran historiador peruano llamado Heraclio Bonilla, ¿sí? Docente sanmarquino, y Scarlett O'Phelan, investigadora de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Son grandes historiadores, ¿eh? Pero miren cómo llegan a conclusiones diferentes. ¿Qué dice Scarlett O'Phelan? Lo que ella dice es que la independencia del Perú se gestó y nació en este suelo. En esta parte de América, aquí se gestó la independencia, que luego se consagra pues en 1821, en 1824, etc. En cambio, el texto B de Heraclio Bonilla dice no, 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 no. Nosotros, o sea, en el Perú, o en esta parte, no se gestó la independencia. Dice, la independencia nos las trajeron de afuera, nos las trajo San Martín, ¿no? Y luego la ayuda de Bolívar. Aquí no se gestó la independencia. Y cada uno de ellos argumenta sus posiciones. Miren, sobre un mismo hecho hay dos puntos de vista contrarios. Por eso que Scarlett O'Phelan dice lo siguiente: nadie nos trajo la independencia. La independencia aquí la concebimos. Aquí se concibió la independencia. Se gestó la independencia. ¿Qué dice Heraclio Bonilla? No, la independencia fue concedida. Nos regalaron la independencia. Miren, son dos puntos de vista contrarios, ¿sí, verdad, muchachos? Y justo, pues, justo que estamos, pues, el año pasado celebramos el bicentenario, ¿no? El bicentenario, y hay mucho que debatir, hay mucho que hacer, mucho que investigar, ¿ve? Hasta ahora, por ejemplo, no sabemos realmente qué ocurrió realmente, qué ocurrió. Hay dos puntos de vista, ¿verdad? Falta más debate, falta más investigación, etc. Bueno, vamos a leer el texto, muchachitos, para llegar a la respuesta. Dice lo siguiente: en el Perú colonial, estamos hablando de la propuesta de la historiadora O'Phelan, ¿eh? En el Perú colonial, el sur andino tuvo una nítida trayectoria de protesta social, elaborando tempranamente
1730, un programa de indiscutible carácter anticolonial, siendo escenario en 1780 de un movimiento de masas sin precedentes e instalando en 1809 la primera Junta de Gobierno Autónoma de Hispanoamérica. ¿Qué es lo que está diciendo esta historiadora? Nos está dando tres años secuenciales, 1730, 1780 y 1809. Nos habla de una secuencia de luchas y protestas y rebeliones e insurrecciones, ¿no? Expresando un afán de desligarnos del yugo español. Ajá. Eso es lo que está diciendo Scarlett O'Phelan. Hubo todo un programa, hubo una planificación, ¿no? Eso es lo que dice O'Phelan. Hubo una planificación de querernos librar de los españoles. Seguimos. En ese sentido, se puede afirmar que sí existen conexiones, sí existen conexiones entre la rebelión de Túpac Amaru II, 1780, y los movimientos de las dos primeras décadas del siglo XIX. Entonces, lo que está diciendo O'Phelan es que todo fue orquestado. No es que fueron rebeliones independientes, aisladas, no. Todo obedeció a una sucesión, a una secuenciación planificada de intentos por libertarnos. Y una prueba documental de ello, mira la prueba que aduce Scarlett O'Phelan, una prueba documental de ello es la participación del peninsular Antonio Figueroa en ambos alzamientos. ¿Quién fue el peninsular Antonio Figueroa? Fue un español que vino con el ejército realista, formó parte del ejército realista español y luego se pasó al bando de los naturales, ¿no? ¿Correcto? Y él es un fiel testigo de esta secuenciación, porque él participó, dice, en la rebelión de Túpac Amaru y luego participó en los movimientos insurgentes del siglo XIX, ¿no? Él lo pone como testigo de ello. Es decir, hay una, aquí va a concluir Scarlett O'Phelan, dice, es decir, ese es un conector de equivalencia. Esto significa que lo que ha dicho antes lo va a resumir en estas palabras. Es decir, hay una continuidad entre una rebelión y otra, demostrando así un programa anticolonial, o sea, un programa para liberarnos de esta situación de colonia, de dominio, de yugo por parte de los españoles, que permite explicar por qué la rebelión de 1814, liderada por Mateo Pumacahua, recibió el apoyo incondicional del Alto Perú. ¿Ves? Se revela, pues, el capitán Pumacahua, que participó en la captura de Túpac Amaru y después se volvió también al lado de los insurgentes, ¿no? Y lidera su rebelión. Mateo Pumacahua recibió el apoyo incondicional del Alto Perú. Conclusión, muchachos, yo creo que nos entendemos, ¿verdad? Yo creo que se está entendiendo el mensaje. Lo que Scarlett O'Phelan está diciendo es que la independencia del Perú fue fruto y producto del esfuerzo de nosotros, ¿no? En este caso, pues, de los peruanos de aquella época por querer liberarse del yugo español. Eso es lo que dice Scarlett O'Phelan, esa es su conclusión. Ahora viene la otra posición, la de Heraclio Bonilla. Dice, en el Perú, los movimientos libertadores lograron la ruptura política de los lazos con la metrópoli. La metrópoli es en España, pues, ¿no? Pero este desprendimiento externo no estuvo acompañado por una transformación de las estructuras internas de la sociedad forjada durante el periodo colonial. Bueno, vamos a analizar esto que ha dicho Heraclio Bonilla, ¿ya? Gran historiador. Está diciendo que los movimientos libertarios
lograron la ruptura política de los lazos con la metrópoli. Se refiere pues a los movimientos libertarios del sur y del norte, de San Martín y de Bolívar. Para Heraclio Bonilla, la independencia no fue producto de la rebelión de Tupac Amaru, no fue producto de la rebelión de los hermanos Angulo, no fue producto de la rebelión de Mateo Pumagua, ni del insular o del peninsular Antonio Figueroa. No, 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 no. Heraclio Bonilla dice que la independencia la trajeron de afuera. Ellos fueron, ¿no? Los argentinos, los chilenos también participaron en la independencia del Perú, ¿no? Con San Martín. Y por el norte la otra corriente, pues, con Bolívar, ¿no? Ellos nos dieron la independencia según Bonilla. Y dice lo siguiente, ¿ah? Dice, pero este desprendimiento externo no estuvo acompañado por una transformación de las estructuras internas de la sociedad forjada durante el periodo colonial. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa, esto que está diciendo Bonilla es para, bueno, la palabra destruir no es muy propia de repente, pero sí para contrarrestar lo que afirma Scarlett O'Fellan. Lo que está diciendo Bonilla es lo siguiente. Si O'Fellan dice que la libertad alcanzada o la independencia alcanzada respondió a un afán anticolonial, se supone que una vez alcanzada la independencia, se tiene pues que reformar las estructuras internas de esta sociedad que nos deja. Porque el afán era anticolonial. ¿Cómo siendo anticolonial permitieron que subsistan sus modelos, sus moldes de gobierno? Eso es imposible, ¿verdad? ¿Correcto? Por ejemplo, si yo quiero librarme del opresor, una vez que me libro de él, reestructuro mi forma de mi organización social, reorganizo mi Estado, ¿no? El Estado, según nuestra posición de libres. Pero no, dice Heraclio Bonilla que los modelos subsistieron. ¿Ah? Se fue el español, pero nos dejó todo su sistema. Ella lo está diciendo, ¿correcto? Dice, no estuvo acompañado por una transformación de las estructuras internas de la sociedad forjadas durante el periodo colonial. Sigue leyendo, dice, el carácter colonial de la economía y de la sociedad hispanoamericana se mantuvo hasta más allá del ocaso del siglo XIX. Imagínate. Entonces, fuimos nosotros los que gestamos nuestra libertad. No, si hubiera sido así, pues hubiéramos reestructurado todo. Y no fue así. No había cabeza para ello. No había cabeza para ello. ¿Correcto? De eso habla Heraclio Bonilla. Asimismo, en el Perú, las rebeliones fueron inconclusas porque carecieron de una clase que las orientara y condujera como la expresión de una lucha con una clara conciencia del sentido del proceso. ¿Ves? Heraclio Bonilla reconoce que sí hubo intentos, sí hubieron levantamientos, ¿no? Hubo levantamientos, hubo insurrección, reconoce de repente la sublevación de Tupac Amaru, pero nada más fue eso, una sublevación que fue sofocada y punto. Y Mateo Pumacagua aislada también lo suyo, pero faltó la conciencia, faltó organización, faltó cabeza, pues, ¿no? Seguimos. En conclusión, va a concluir Bonilla, dice, la élite peruana, bueno, la élite pues es la clase selecta, ¿no? La élite peruana no luchó por la independencia, solo se acomodaron a ella, que fue traída por militares externos. Ya sabemos, pues Bolívar, San Martín Bolívar, convencidos de la imperiosa necesidad de derrotar al ejército realista en el Perú, para así asegurar la independencia en sus regiones. Claro, pues es lógico pensar, ¿no? Aquí estaba el virreinato del Perú. Aquí estaba, en este territorio estaba afianzado, estaba afincado el ejército realista español. ¿De qué le valía a San Martín liberar, ¿no?, a su patria? O Chile, estando aquí el bastión de España en el Perú. Tenía que acabar con el bastión para asegurar que sus independencias
tuvieran permanencia, ¿correcto? Tampoco ellos vinieron de buena gente a liberarnos, no, es lo que está diciendo Heraclio Bonilla, ¿no? Ellos llegaron a liberarnos para esa manera destruir, pues, ¿no? La base, digamos, el fuerte español en América del Sur. Y eso garantizar que sus pueblos permanecieran en libertad o continuaran en libertad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es bueno también, muchachos, leer la bibliografía. ¿Correcto? Scarlett O'Fellan dice, el mito de la independencia concedida. ¿Qué está diciendo Fellan? Que aquellos que dicen que la independencia no las trajeron, eso es mentira, es un engaño, es un mito. ¿Qué dice Heraclio Bonilla en su libro? Dice, Bonilla, la independencia en el Perú, las palabras y los hechos. ¿Qué está diciendo? Que lo que dice Fellan son palabritas, pero que no se ajustan a la verdad. Eso es lo que está diciendo Heraclio Bonilla. Porque le está respondiendo, pues, son dos publicaciones que aparecieron más o menos por allí en estos últimos tiempos, estos últimos años. Bien, muchachos. Entonces, hemos practicado lectura y hemos también pues entendido dos enfoques respecto de la independencia del Perú. Para Bonilla, nos concedieron la independencia. Para Scarlett, no nos concedieron. Aquí se concibió la independencia. Bueno, más claro ni el agua, como dicen, ¿no? Vamos a responder, a marcar ya para despedirnos, muchachitos. Ya estamos con el tiempo. Gracias más bien por su paciencia. 5. El tema en discusión. Ajá. ¿Sobre qué discuten? Son sobre dos formas, ¿no? Dos formas de concebir qué fue realmente la independencia en el Perú. ¿Qué cosa fue lo que ocurrió? ¿Aquí se gestó o no las trajeron? La respuesta es la A, avioncito. Y luego viene la número 6 que dice, medularmente, principalmente, el texto dialéctico señala que, repito, el texto dialéctico está conformado por las dos posiciones, en este caso la de O'Fellan, la de Bonilla. Por lo tanto, la alternativa tiene que tener las dos posiciones, tiene que tener las dos posturas, ¿ah? Porque está hablando del texto dialéctico. No te preguntan por la postura A ni por la postura B, sino por el texto dialéctico, por ambas. La respuesta es la alternativa D. El proceso independentista peruano puede ser entendido como algo concebido, Heraclio Bonilla, o algo concebido, Scarlett O'Fellan. Bien, muchachos. Despido la clase felicitando a Diego Jonathan Quiñones. Muy bien, Diego. Felicitaciones, qué alegría. Acertó en las dos preguntas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, Diego. Buen nivel de comprensión. Bien, muchachitos, de esta manera pues llegamos al fin de nuestra clase el día de hoy, agradeciendo pues como siempre su atención, su participación, su preocupación, su inquietud por mejorar y no dejen de leer, ¿ya? La lectura los hará libres. Ajá, no lo olviden, ¿ya? No lo olviden, no lo olviden. Muchas gracias por todo, nos estamos reencontrando muy pronto, ¿ya? En el año escolar. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, profesor, cuídese.